¿Alguna vez ha pasado que alguien de confianza, un hermano, una madre, un buen amigo, da un consejo brillante que ignoramos por completo? Yo creo que a todo el mundo. Y luego, semanas después, pagamos una buena suma de dinero para que un supuesto experto nos diga exactamente lo mismo. Hay una historia en las fuentes que hemos revisado que es que lo clava, la de María y su hermano Carlitos. Ah, sí. Esta anécdota me pareció un punto de partida fantástico porque es increíblemente universal. Todos hemos sido un poco María o hemos intentado aconsejar a una. Totalmente. Pues la situación es esta. María está preocupada por su sobrepeso. Ya sabes, se mira al espejo y no le gusta lo que ve. Lo típico. Su hermano, Carlitos, que la quiere y la ve angustiada, le da un consejo de dieta muy simple, que de hecho tiene mucho sentido. Le dice, mira, prioriza proteínas y grasas y limita los carbohidratos naturales a no más de 100 gramos diarios. Un consejo directo, gratuito y sobre todo de alguien que se preocupa por ella. Pues la reacción de María es la clave de todo este asunto. A ver. Desprecio absoluto. Lo ignora como si fuera, qué sé yo, el zumbido de un mosquito. Su lógica es, ¿qué va a saber mi hermano Carlitos de nutrición? Claro. Poco después, en la universidad, se anuncia un curso para la pérdida de peso impartido por un reputado personaje. Ahí ya cambia la cosa. Claro, es caro, casi medio salario mínimo, pero María, animada por sus amigas y la publicidad, paga gustosamente. 3 días de curso intensivo, diapositivas, charlas, para llegar a la gran conclusión. Que me la imagino. La prioridad son las proteínas y sus grasas, y los carbohidratos deben limitarse a 100 gramos diarios y de origen natural. Exactamente lo mismo que le dijo su hermano. Y ese es el corazón de nuestra exploración de hoy. El caso de María no es una anécdota aislada, es el reflejo de una tendencia humana muy arraigada. Sí. Nuestra misión va a ser analizar por qué devaluamos sistemáticamente lo familiar y sobrevaloramos al experto. Indagaremos en las raíces psicológicas, cómo ciertos sistemas lo aprovechan y, lo más importante, ¿cómo podemos evitarlo? exacto, qué herramientas podemos desarrollar para aprender a separar el mensaje del mensajero y así fortalecer nuestro propio juicio. Ok, vamos a desgranar esto, porque todo parte de un principio universal que conocemos desde hace siglos. Ya lo dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. De toda la vida. La familiaridad parece que genera menosprecio. El ejemplo histórico más famoso que citan las fuentes es el de Jesús. Sus propios vecinos, la gente que lo vio crecer, lo desestimaron diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? Claro. Para ellos no era una figura mística, era el chaval del vecino. Conocían su vida, sus posibles dudas, sus imperfecciones. Esa cercanía, esa familiaridad, le restaba toda autoridad a sus ojos. No se lo podían creer. No podían concebir que uno de los suyos, alguien tan normal, pudiera tener un mensaje trascendente. En sus mentes era simplemente uno más del montón. Exacto. Y lo que me parece fascinante es cómo las fuentes analizan la contraparte, que es igual de poderosa. Si la familiaridad trae menosprecio, lo diferente, lo exótico, lo lejano, trae una sobreestimación casi automática. Lo que viene de fuera, lo novedoso, adquiere un aura de autoridad por el simple hecho de no ser de aquí. Es increíble. Esto nos dice algo bastante inquietante, y es que nuestro juicio sobre si algo es verdad o no, a menudo no depende del contenido. Sino de quien lo dice. Exacto, de la distancia, el estatus y la percepción que tenemos de quien lo emite. Es un atajo mental, pero uno muy peligroso. Totalmente. Y este comportamiento no es casual. Las fuentes lo anclan en 2 motores psicológicos primarios. El primero es la inercia. Podríamos llamarla la comodidad del rebaño. Seguir la corriente. Eso es esa tendencia a seguir ciegamente lo que hace el grupo. En la infancia es útil, claro, así aprendemos el lenguaje, las normas. El problema es cuando esa inercia se extiende a la vida adulta y es, instrumentalizada. Se convierte en una herramienta de control. La idea es fomentar una aceptación sin críticas de la autoridad. Y si alguien se atreve a ir en contra, la reacción del sistema, a través de la prensa o redes sociales, es inmediata. Te machacan. Se le ridiculiza, se le ataca, se le margina. Se le acusa de ser un conspiranoico o simplemente un ignorante. Y hay una idea en las fuentes que me pareció muy potente. Sugiere que toda cosa inercial, monótona y repetitiva tiende a estupidizar. Es una afirmación fuerte, pero tiene sentido. Sí, lo comparan con el hipnotismo, ¿no?
justo. La repetición constante de un mismo mensaje, día tras día, apaga el pensamiento lógico y nos hace mucho más sugestionables. Nos volvemos como zombies que siguen directrices sin cuestionarlas. Y frente a esa inercia que nos adormece, está el otro gran motor, que es todo lo contrario, la búsqueda de la novedad. Es la seducción de las modas. Ah, sí. La variedad, la primicia, el ser el primero en adoptar algo, todo eso nos hace sentir vivos, especiales, parte de algo nuevo. Me viene a la mente la moda de los 80, con esas hombreras gigantescas que hoy nos parecen una locura, o como mencionan las fuentes, los pantalones de campana de los 70. Claro. En su momento eran lo más de lo más. Quien no los llevaba estaba fuera de onda. Hoy los vemos y nos parecen casi cómicos. Es un ejemplo perfecto de esa ceguera colectiva de la que hablan los textos. El grupo se olvida de un principio básico. Por muy novedoso que sea algo, sigue siendo humano y, por ende, falible. Pero la presión social es muy fuerte. Claro, la presión por pertenecer es tan fuerte que la lógica más simple queda en suspenso. Se valora más la aceptación del grupo que el juicio personal. Y es precisamente en esa vulnerabilidad, en esa tensión entre la inercia y la novedad, donde entran en juego los sistemas de poder. Aquí es donde se complica. Los sistemas educativos y mediáticos, según las fuentes, han perfeccionado el arte de explotar estas tendencias. Y lo hacen enseñándonos un principio que está fundamentalmente invertido. Esta es una de las ideas centrales del análisis. Se nos enseña a aceptar la autoridad como verdad, y no la verdad como autoridad. Dale la vuelta. Exacto. Lo importante no es si lo que se dice es lógico, coherente o verificable. Lo importante es quién lo dice. Si lo dice una institución, un experto con muchos títulos o un medio prestigioso, se asume como cierto sin más. Se valora más al mensajero que al mensaje. Y la historia está llena de ejemplos de la falibilidad de esos expertos. Las fuentes nos recuerdan a los médicos de los años 50 que salían en anuncios de tabaco diciendo que era bueno para la salud. Médicos. Increíble. O en los años 80, cuando condenaban las yemas de huevo por el colesterol, algo que décadas de investigación posterior han desmentido en gran parte. Es que esa confianza ciega en la bata blanca nace de un lugar comprensible. Queremos confiar en quien sabe más, para no cargar con el peso de la decisión. Claro, es más fácil. El problema es cuando esa confianza nos impide hacer las preguntas más básicas. Se crea ese arquetipo que las fuentes llaman Juan Pérez, el ciudadano que se somete a procedimientos invasivos sin cuestionar nada, solo por la autoridad de un título. Y esa dinámica, esa sumisión, se forja en gran medida en el sistema educativo, especialmente el universitario. Los textos que analizamos son bastante críticos y apuntan a 3 fallos estructurales. A ver, cuéntame. El primero es que es dogmático, no experimental. El conocimiento se dicta para ser memorizado, no se vive. Hay una frase demoledora. La currícula universitaria es dictada, no es experimentada. O sea, te enseñan a probar exámenes, no a pensar. Exacto. No a analizar el mundo. El segundo fallo que señalan es que es antinatural y está sobrecargado. La cantidad de temas que un alumno tiene que absorber en una semana es humanamente imposible de asimilar de forma profunda. Y aquí es donde aparece una analogía que me encantó. La de las judías es buenísima. Buenísima. Dice algo así como: una cosa es disfrutar de un buen plato de judías y otra muy distinta es que te fuercen a comerte un balde entero en el mismo tiempo. Es imposible digerirlo. Pues con el conocimiento pasa igual. La sobrecarga de información no crea sabiduría, crea estrés y olvido. Apruebas el examen y ala, a vaciar la memoria para el siguiente. Tal cual. Y el tercer punto es el más polémico. A ver. Que la currícula está, en muchos casos, controlada por intereses. No está diseñada para buscar la verdad, sino para enseñar lo que le conviene al sistema. Y a veces, para ocultar activamente lo que amenaza sus intereses económicos. La prueba de eso es el conocimiento que se oculta. Pensemos en Nikola Tesla, un genio autodidacta, una mente revolucionaria, pero el sistema educativo lo reduce a una nota a pie de página. Se le presenta como un loco o un excéntrico. Mientras ensalza a figuras como Thomas Edison, que eran mucho más hombres de negocios. Exacto, más alineados con los intereses comerciales. Muchos nos enteramos de la verdadera dimensión de Tesla por documentales o por internet, no en la escuela. Otro caso que mencionan las fuentes y que es aún más impactante es el de René Quinton.
Sinceramente, es una de esas historias que te hacen replantearte muchas cosas. Es increíble. Un investigador francés que a principios del siglo XX demostró el poder curativo del agua de mar. Suena atrevido. Su experimento más famoso es asombroso. Él y su equipo tomaron a un perro, le extrajeron toda la sangre y la reemplazaron con plasma marino, o sea, agua de mar diluida. ¿El resultado? Vaya. El perro sobrevivió, se levantó y se fue tan contento. Este conocimiento fue tan potente que el gobierno francés lo clasificó como secreto militar durante la Primera Guerra Mundial para reponer el plasma de los soldados heridos. Paremos un segundo aquí. Es que la implicación de esto es brutal. Significa que hace más de un siglo se demostró que el componente básico de nuestra sangre es casi idéntico al agua de mar. Sí. Y sin embargo, si hoy le preguntas a la mayoría de los médicos formados sobre René Quinton, lo más probable es que no sepan quién es. Este conocimiento, que podría revolucionar la medicina, amenaza directamente a la industria farmacéutica. Y por tanto, se mantiene fuera de la currícula oficial. Exacto. Esto nos lleva a un punto crucial. ¿Quién es el principal objetivo de toda esta influencia? Los jóvenes. El grupo de entre 15 y 30 años es descrito como el caldo de cultivo perfecto. Claro, es la etapa de la vida en la que se valora mucho más la forma que el fondo. El ritmo, la energía del grupo, la sensación de pertenencia, todo eso es mucho más importante que el contenido real del mensaje. Es una etapa de construcción de la identidad. Y esa identidad se busca en la tribu, en el grupo de iguales. Por eso es tan fácil que la moda, la música o las ideologías calen sin ningún tipo de filtro crítico. No se trata tanto de estar de acuerdo con el mensaje como de ser aceptado por quienes lo promueven. Un ejemplo que usan las fuentes, que puede ser polémico pero es muy visual, es el del reggaetón. Se disfruta del ritmo, de los sonidos tribales, de la percusión que invita a bailar. Pero no se analiza el contenido de muchas de sus letras. Eso es. Letras que a menudo son denigrantes y cosifican a las personas. Al joven le importa más el sabor y la aceptación social que el hecho de que el mensaje de fondo pueda atentar contra la dignidad humana. Y no es un ataque a un género musical concreto, sino a un patrón de comportamiento. Podríamos aplicar la misma lógica a muchas otras tendencias. Esa necesidad de pertenencia lleva a formar tribus. A tatuarse el cuerpo para imitar a un futbolista o a un cantante de moda, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Exacto. Para reflexionar sobre esto, las fuentes proponen una analogía muy poderosa. La analogía de la madurez. Nos invitan a hacer un ejercicio mental. A ver. Pensemos por un momento en los gustos, miedos y actitudes que teníamos con 5 o 6 años. ¿Qué música nos gustaba? ¿Qué nos daba pánico? Probablemente nos daba miedo la oscuridad, o un payaso, y nuestra mayor alegría era que nos compraran un cromo. Desde nuestra perspectiva actual, esas conductas nos parecen infantiles, incluso ridículas, ¿verdad? Claro, pues la proyección es la siguiente. Del mismo modo, cuando tengamos 40 o 50 años, miraremos hacia atrás y muchas de las acciones de nuestra juventud nos parecerán auténticas estupideces. El problema es que algunas de esas decisiones, como los tatuajes hechos por seguir una moda, son permanentes. Exacto. Con el tiempo, la novedad se desvanece y llega a la familiaridad. Y como hemos visto, la familiaridad puede traer menosprecio. Ese símbolo de pertenencia se puede convertir en un recordatorio constante de un juicio que no era nuestro. Vale, hemos pintado un panorama un poco sombrío. La presión del grupo, la inercia, los sistemas que explotan nuestras debilidades. Pero lo interesante es que las propias fuentes 2 no se quedan en el diagnóstico. No, proponen soluciones. Proponen una especie de rebelión del juicio, una guía práctica para darle la vuelta a todo esto. Exacto, no todo es pesimismo. Podemos recuperar la soberanía de nuestro pensamiento. Y la guía es muy clara. La primera estrategia es radical. Tomar la verdad como autoridad. Invertir por completo el principio que nos han enseñado. Eso es. La validez de un mensaje debe estar en su contenido, en su lógica, no en quien lo dice. Da igual si es un premio Nobel o tu vecino. Si es verdad, es verdad. Lo que lógicamente nos lleva a la segunda estrategia, valorar el fondo sobre la forma. Aprender a analizar el mensaje más allá del ritmo, del envoltorio atractivo. Usando otra analogía de las fuentes, es como con la comida. Hay que priorizar el alimento nutritivo sobre el dulce que es adictivo pero no alimenta. Me gusta esa. El tercer punto me parece una preciosidad. Sacar lustre a lo propio. Es decir, dar valor activamente a lo que ya poseemos.
tanto a las personas como a las cosas, entiendo. A ambas. Con las personas significa escuchar de verdad a nuestros familiares, a los ancianos. Su experiencia es una fuente de sabiduría inmensa que a menudo ignoramos, como María ignoró a Carlitos. Y con las cosas, sacar lustre se refiere a cuidarlas. Exacto. A limpiar el ordenador en lugar de comprar uno nuevo, a darle un remiendo a ese pantalón que aún sirve. Fomenta el minimalismo, el aprecio por lo que se tiene y, muy importante, el hábito de ahorrar. Una actitud totalmente contracultural. Totalmente. A esas 3 estrategias podemos añadir 2 más de carácter más introspectivo. La cuarta sería filtrar activamente las fuentes de conocimiento. Cuestionar sistemáticamente la educación masiva, la prensa, las redes. No seguir tradiciones como un borrego. Justo, no porque siempre se ha hecho así. Implica convertirnos en los curadores de nuestra propia información. Como ser un guardián en la puerta de nuestra mente, decidiendo qué entra y qué no. Exactamente. Y la quinta y última estrategia es practicar la introspección diaria. Cada noche antes de dormir, dedicar unos minutos a hacer un autoanálisis honesto. ¿Revisar el día? Sí, revisar los eventos del día, prestando especial atención a los errores. No para culparse o castigarse, sino para entender por qué ocurrieron, aprender y ser un poco mejor, un poco más consciente al día siguiente. Entonces, si lo resumimos todo, el camino hacia un conocimiento auténtico y un juicio propio no está en acumular títulos ni en seguir la última moda. Está en la valentía de cuestionar, de juzgar las ideas por su propio peso. Y en valorar la sabiduría que, como en el caso de Carlitos, a menudo tenemos justo al lado. Y en desafiar sin miedo todo aquello que se nos presenta como una verdad absoluta. Lo que nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si el conocimiento más valioso que necesitamos ya estuviera a nuestro alcance, en las conversaciones que evitamos con nuestra familia o en la sabiduría de las personas que ya conocemos, ¿qué nos impide realmente empezar a prestar atención hoy mismo?